Y seguimos conociendo un poco más de la trayectoria de nuestra invitada del día de hoy, Carito Collazos, y de Oscar Kenta. Carito, ¿ha sido fácil crecer en una familia musical? Mucho compromiso de repente. No, lo que pasa es que mi papá siempre nos ha inculcado desde muy niños en la música. Desde los 3 años, bueno, a mí me puso al ballet, de ahí nomás me matriculó a la Marinera Norteña. Con mi hermano nos llevamos 1 año de diferencia y siempre todo lo que hacía yo lo tenía que hacer mi hermano. Copión, pues copión. Entonces, ya los dos en la Marinera, siempre en los compromisos que había, los hermanitos Collazos, siempre tenía que, infaltables. Antes de que cantes incluso, claro, tú siempre ibas bailando, siempre, ¿no? Siempre bailábamos Marinera Norteña, en los compromisos. Ya decían, ahí están los hermanitos Collazos. ¿Hasta ahora bailan o ya no? No, ya no. ¿Quién no puede bailar, tú o Alex? Alex, me parece. Al menos yo me defiendo todavía bailando. Uy, no, estamos mal así, estamos mal. No, Que pero siga sí, de productor nomás. Pero sí, una bonita época en la cual hemos gozado y bailado, pues, y mi papá ahí atrás, aunque Claro. hubo una discrepancia con mi mamá porque decía, no, ¿por qué la música? Porque ustedes no estudian otra cosa, que de la música no van a poder vivir, pero acá estamos, de la música. Sí se puede. Sí se puede, sí se puede. Sí se puede y más vivir. aún cuando uno tiene talento, pues mi papá vio en nosotros que teníamos todas las cualidades para ser músicos, en mi caso para ser cantante, entonces más aún nos apoyó, ¿no? Siempre a mi hermano, por ejemplo, con profesores particulares, ya sea en teclado, en percusión, ¿no? Y en cambio a mí con profesores de canto, por ahí academias de expresión corporal, de teatro, que me ayuden de alguna manera, y siempre hemos estado ahí, siempre de la mano con el arte. Siempre ha habido apoyo Sí. de tu papá. Sí, por parte de ambos, ¿no? Porque a la final ella, mi mamá, como dijo... Ya, pues ya, se acomodó la idea. No, ya mi mamá estaba ahí haciéndome las trenzas, preocupándose de ponerme las polleras, ¿no? Claro, de que te veas Amarrándome. bien, ¿no? De que te Sí, veas en bien. ese sentido, sí. Claro. Definitivamente el apoyo de la familia es muy, muy importante, especialmente en esta Así es, carrera, sí. ¿no? Sí. Y cuéntame, Oscar, ¿tú bailas algo? Ya que estábamos hablando del Responde baile. a Carol. Que responda, ¿baila? Ay, se defiende. Me defiendo. No bailo muy bien, pero he aprendido más bien con la familia Collazos a bailar. Allá. Porque siempre nosotros somos alegres, pues siempre hay Claro, reuniones, siempre ponemos la musiquita, nos ponemos a bailar, ¿no? En cambio, por parte de la familia de él, como que no son mucho de reuniones, ¿no? Ya con nosotros ya se ha adaptado a la música, a Lo los bueno es que te bailes y estás todo. adaptando, eso está muy Sí, bien. Eso sí, está muy bien. antes de pandemia, una fiestita cada mes era. Ahora han parado. Ya están No, volviendo a pero empezar. ya estamos Poco a regresando. poco. Inviten, pues, Ya no se están invitan. reactivando poco a poco. No invitan, qué mal, no invitan. No, sí, así estamos. Bueno, pues la música es todo Sí, para de todas nosotros. maneras, sí. Sí. Y hablando de justamente mencionabas a tu papá, sus composiciones. ¿Cuántas composiciones de tu papá has grabado? Ay, mi papá. Bueno, mi primera producción que fue en cassette fue puras composiciones de mi papá, entre pasacalles, entre danzas chuscadas y hasta vals. Ajá. Fue y polka, sí me acuerdo, sí, fue mi primera producción, y infinidades de temas, de composiciones de mi ¿Y papá. la primera ¿no? que te aprendiste? La primera que me aprendí fue Caprichos del Corazón, que es un tema que grabó tu hermana, la señora Ajá. Estelita de Chavín. ¿Por qué me lo aprendí? Porque yo siempre paraba detrás de mi papá en los ensayos. Y mi papá era uno de los músicos que te acompañaba, que le acompañaba a la señora Estelita de Chavín. Y en ese entonces salió esa producción en cassette Con los viajeros de Yumpa. con los viajeros de Ajá. Yumpa, y también me parece mi papá adquirió la pista musical. Ujú. Entonces yo escuchaba seguido el tema hasta que me lo aprendí, y con ese tema fue que yo le dije a mi papá, quiero cantar, yo sí puedo cantar. Entonces mi papá me dijo, ¿puedes cantar? A ver, canta, me dice mi papá. ¿Y cómo le cantaste? A ver, Entonces- cántanos. Ahora cántanos. Entonces yo prendí la grabadora y empecé a cantar ese tema, pues, ¿no? Ese tema es, ay, corazón, porque siempre te enamoras. Ay, corazón, porque siempre te enamoras. Es un tema bien, bueno, siempre me acuerdo de ese tema, Sí, ¿no? ese tema es muy bonito, Sí, muy bonito. sí. Tiene una melodía muy bonita también. Creo que
poco es decir a tu papá, don Claudio, compositor, porque él es también arreglista, ¿no? Sí. Porque como es músico, muchas Claro. veces hemos entrado a la sala de grabaciones a grabar sus temas de su papá y él da muchas ideas, ¿no? Sí. Te da muchas, te da introducciones, te da codos, te da remates. Entonces es un compositor bien completo, ¿no? Compositor, Claro, sí. arreglista, ¿no? Sí, porque cuando yo lo escucho me habla que ha compuesto algo, pero él ya tiene la música y los arreglos y todo. Sí. Y son muy pocos, ¿no? Todo cuenta completo. Y son muy pocas las personas, compositores que, bueno, he tenido la oportunidad también de recibir composiciones que te dan solamente la letra y la melodía, pero en este caso mi papá no, o sea, él te da la entrada del tema. Y yo no sé cómo hace para memorizar tanto. Los remates. Porque saca su libro y tiene, wow, un montón de Su canciones. cuaderno, Todos sus ¿no? cuadernos Y ahí. recuerda de cada canción sus introducciones y todo eso. Yo no sé, Sí, Yo tanta creo que memoria. vamos a tener que entrevistarlo para averiguar un poquito. claro, de todas maneras. Para que nos cuente también cuál es su inspiración, en ¿En qué se quién se inspira, ¿no? Tú estás intrigada, ¿en quién se inspira tanto? Pero son vivencias que de repente habrá pasado, también habrá visto en otras personas. Seguramente. Bueno, vamos a continuar entonces. ¿Qué temita no continuamos ahora? Continuamos con la música a tan solo guitarra y voz. Este hermoso tema, Cuando me vaya. Cuando me vaya, pero todavía no te vas. No, todavía Cuando no. me vaya, Carito Collazos con el acompañamiento de Oscar Kenta aquí en Nuestras Raíces para ustedes. Cuando me vaya, cuando me aleje, no me detengas y no me llames. Cuando me vaya, cuando me aleje, no me detengas y no me llames. Y si no vuelvo, lloro tu ausencia, porque te quiero y yo te amo. Y si no vuelvo, lloro tu ausencia, porque te quiero y yo te amo. Puridito Ancash, Carito Collazos y Oscar Kenta. En el abismo de esta mi vida, mucho he sufrido, mucho he llorado. En el abismo de esta mi vida, mucho he sufrido, mucho he llorado. Podré vivir aún para siempre por mi cariño, por verdadero. Podré vivir aún para siempre por mi cariño, por verdadero. Y hoy por ti la vida daría, hoy por ti no la perdería.